David. Un saludo cordial a todos los que ya están en esta sala virtual. En un momentito les vamos a presentar a ustedes los talleres, quiénes son los expositores y también vamos a dar la bienvenida a los que ya están conectados en esta sala virtual. Bienvenidos a nombre de el distrito, el equipo del distrito Perú Nororiente, aquí en la región San Martín, que enlaza a muchos para este taller de padres, una bonita capacitación virtual que se realiza, gracias a Dios por ello, gracias a los pastores y a todo el equipo que está organizando, y desde el corazón de San Martín, Moyobamba, para todos, para el Perú y para el mundo. Bienvenidos todos, gracias a Dios por ello. Bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos Pastor Jason Cordero, bienvenidos en este momento, bendiciones, adelante. Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación y el privilegio. Para Enfoque a la Familia es un honor participar de un evento como este tan hermoso para formar y seguir dando instrumentos y herramientas a los padres de familia y a las madres para crecer en esta tarea tan hermosa que el Señor nos ha dado. Sí. Me voy a permitir compartir la presentación por acá. El tema que vamos a abordar en estos minutos es la responsabilidad de los padres y las madres según la Biblia. Y lo primero que quisiera decir al respecto es que usted como papá o como mamá es sumamente importante a los ojos de Dios. Hay tareas importantes en esta vida, su profesión seguramente que es importante, su carrera, su negocio, su relación como hijo y hermano y amigo, pero de las más importantes que Dios nos ha delegado es la tarea de ser papá o mamá. Y Dios lo escogió a usted de una forma particular para ser papá o mamá, escúchelo bien, sí de sus hijos, pero sobre todo de los niños de Dios. Los niños son de Dios, la Biblia dice que de ellos es el reino de los cielos, y el Señor le ha escogido a usted para que usted sea el papá de los niños que le pertenecen a Él. Son nuestros hijos, yo tengo 2 hijos, tengo Felipe y Lucía, son mis hijos, junto con mi esposa Pamela, pero entendemos que también, y en primer lugar, son de Dios y que Dios nos ha escogido para formarles a ellos. También hay que decir que si usted es papá o mamá, es porque Dios le ha capacitado de una forma especial. Dios no se equivoca. Si usted tiene un hijo o una hija, es porque Dios ha puesto en usted todo lo que usted ocupa para ser el papá o la mamá de ese niño, esa niña, de ese adolescente, de ese muchacho, o de ese hombre ya grande o esa mujer también. También hay que decir que Dios nos bendice. Los hijos son una bendición del cielo, así lo afirma la Biblia en muchos lugares. Y como tales, como personas bendecidas en ese sentido, vamos a contar nuestras bendiciones delante de Dios. Vamos a todos los días levantarnos, dar gracias a Dios por la bendición de ser padre y ser madre. Vamos a tener un acercamiento apreciativo, positivo a nuestra tarea de ser madre y de ser papá. No es una carga, no es un peso extra que Dios nos haya puesto, es una bendición. Y la invitación es para verlo de esta manera. Pero de todo esto, lo más importante que quisiera decir es que usted es tan importante para Dios como papá o como mamá, que Dios le delegó a usted la responsabilidad de ser el representante de Dios en la tierra delante de sus hijos y de sus hijas. Cuando hacemos presentación de niños en la iglesia, siempre me encanta decir que la voz de Dios debe escucharse en el oído de nuestros hijos con acento de papá y con acento de mamá. Si un día ellos preguntan, ¿cómo habla Dios? Tienen que pensar, habla como habla papi, habla como ama mami. ¿Qué diría Dios acerca de esto? Bueno, Dios diría lo que dice papi, Dios diría lo que dice mami. ¿Cómo sé yo que Dios me ama? Porque papi y mami me han repetido una y otra vez que Dios me ama, que Dios es bueno, que Dios está al control. Y esta es una responsabilidad importantísima de parte de Dios. Yo quisiera destacar, hacer como una pincelada general de 3 tareas que como papá y como mamá tenemos delante de Dios. La primera tarea es formar integralmente a nuestros hijos. Usted tiene la tarea de parte de Dios, de darle una formación completa a sus hijos.
Deuteronomio 11 dice, grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Hablando de la escritura, la Biblia nos invita a formar en todo a nuestros hijos. La formación que Dios planteaba en aquel entonces, hace ya más de 2000, casi 3000 años, cuando forma al pueblo de Israel, Dios crea al pueblo, les da leyes, les da estatutos, les da instituciones y los organiza como una nación. Y en esa organización nacional nueva que se va a llamar Israel, Dios plantea un modelo de papá y un modelo de mamá muy interesante que podemos hoy emular y tratar de imitar los que somos papás y mamás. En primer lugar, al respecto quisiera decir que para Dios y para el pueblo de Israel, la educación se daba en casa. El papá estaba junto con la mamá, eran los encargados de educar a sus hijos, educarlos en todo, en todo. Vean lo que se le enseñaba a los hijos en casa. En casa, en cada familia israelita, el papá y la mamá eran los encargados de enseñar a los hijos la ley de Dios. Era, era, era tarea paterna y materna que los hijos fueran obedientes a Dios. Se les enseñaba también a orar, se les enseñaba que había un Dios en el cielo que les escuchaba. Se les enseñaba la historia sagrada, lo que hoy llamaríamos estudios sociales, lo enseñaban papá y mamá en la casa. También les enseñaban arte, música. ¿Para qué arte y música? Bueno, para que pudieran cantar, danzar y celebrar y entonar música delante de Dios. También les enseñaban la escritura, no solamente la Biblia, como la ley de Dios, sino que fíjese usted que papá y mamá eran los encargados de enseñarle a leer y a escribir a sus hijos. Y lo hacían, por supuesto, usando la Torá, usando la Biblia en ese entonces, la ley de Moisés. Y vea qué curioso, también era responsabilidad de los papás enseñar un oficio a sus hijos. La tarea de que los hijos se convirtieran en una persona de bien, en un adulto responsable, le correspondía a papá y a mamá. Y aunque algunos han dicho que hace algunos milenios la cultura era sumamente machista y que la mujer era menospreciada, fíjese usted que las mujeres también recibían educación en casa. Recibían esto igual que los chicos, pero además había algunas particularidades especiales. Por ejemplo, a las niñas y a las jóvenes también se les enseñaban las Sagradas Escrituras. Podían tener ideas culturales de qué le tocaba a un hombre, qué le tocaba a una mujer, pero en los contenidos de formación para sus hijos, papá y mamá sabían que los niños y las niñas tenían que aprender las Sagradas Escrituras. También le enseñaban a hilar, a tejer, a cocinar, pero no solamente asuntos de casa. También le enseñaban negocio, le enseñaban a cuidar los rebaños, le enseñaban a administrar los bienes. Si queremos ver una mujer formada con esta educación, podemos ir a ver cómo se le describe a la mujer sabia en Proverbios 31. Una mujer valiente, una mujer que se viste sola, nadie la tiene que vestir, una mujer que administra su hogar, que da órdenes, que maneja el negocio de la familia. Una mujer completa en todo sentido de la palabra. Ahí no había forma de menospreciar a nadie por encima de otro. ¿Qué estoy diciendo? Que la primera tarea que tenemos, trayendo esto a nuestro mundo hoy, es enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas una formación integral. No estoy diciendo que como solo a las mujeres se les enseñaba a cocinar, ahora a los hombres no hay que enseñarles. Por supuesto, esto es como pasaba hace 3000 años. Pero lo que estoy señalando son principios generales que siguen a lo largo de siglos y milenios. Quienes somos los primeros responsables de la formación de nuestros hijos somos nosotros. La voz que más escuchan nuestros hijos es la nuestra. Y tenemos que aprovechar esto para convertirlos en hombres y mujeres de bien. Esta es tarea de parte de Dios para nosotros. La segunda tarea, además de la formación integral para nuestros hijos, es pasar o comunicar la fe a nuestros hijos y a nuestras hijas. De la formación de Jesús como niño,
y como joven, poco dice la Biblia, pero sí sabemos cómo funcionó. Lucas 2:52 hace un resumen. Dice que Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Y después de esto, lo que tenemos en Lucas ya es a un Jesús grande, enseñando, viniendo a bautizarse, estando en el desierto y después enseñando en la sinagoga. Y esto es lo que ocurrió con Jesús desde su niñez, pasando por su adolescencia hasta su adultez. Y esto sucede gracias a la participación de un hombre y una mujer en su vida, de José y María. Dios no hace nada al azar, ni hace nada por ocurrencia, ni improvisa nada. Él es maravillosamente estratega y él escogió con mucha sabiduría a José y María. Dios necesitaba escoger papás que formaran en la fe judía a su hijo, que lo formaran en Biblia desde pequeño. Y él escogió a José y María. Y las cosas que José y María hacían para comunicar, para compartir su fe con sus hijos, también las podemos hacer hoy. De hecho, yo creo que es lo que Dios nos llama a hacer. Una pincelada de lo que hacían. José y María obedecían a Dios. ¿Quiere que sus hijos obedezcan a Dios? Obedezca usted a Dios. ¿Quiere que sus hijos sean respetuosos con las autoridades civiles? Séalo usted también. La Biblia enseña que José y María presentaron a Jesús en el templo, obedecieron todo lo que la ley les obligaba y después de eso fueron a Nazaret y en Nazaret siguieron obedeciendo a Dios. Y Jesús creció viendo papás que obedecían a Dios. Como buenos papás judíos, José y María le enseñaron la Biblia en casa a Jesús. Yo me imagino a José y a María sentados leyéndole una y otra vez los textos a Jesús. Y es ahí donde aprendió. Usted no puede delegar la formación bíblica solamente a la escuela dominical, mucho menos en pandemia, con la distancia que tenemos. Usted tiene que asumir su rol de maestro de Biblia, de orientador en asuntos espirituales de sus hijos. Pero José y María no solamente le enseñaban la Biblia a Jesús, y así le enseñaban a leer y escribir, sino que también ellos tenían prácticas devocionales que Jesús podía ver. Dice la Biblia que cada año José y María subían a Jerusalén a las fiestas, a adorar a Dios en el templo, y Jesús se quedaba hasta que cumplió 12 años, lo llevaron. ¿Qué significa esto? Que cada año Jesús se tenía que quedar con alguna tía, con algún vecino, sabiendo que sus papás no estaban porque andaban adorando a Dios. Jesús sabía que sus papás adoraban a Dios, se veía, y usted necesita hacerlo, usted necesita adorar a Dios, tener su tiempo de adoración a Dios para que sus hijos lo vean también y aprendan de usted. Pero José y María también le enseñaron de forma práctica las devociones a Jesús. Un día lo llevaron al templo y le dijeron, yo me lo imagino a Jesús todo emocionado cuando José le dijo, mi amor, hoy usted va con nosotros al templo. Por supuesto, también José y María le hicieron frente a los problemas. En esa hermosa historia, Jesús se pierde y José y María lo buscan, y lo buscan, y lo buscan, y le hace frente, se devuelven. Y quiero mencionar la siguiente, buscaron a Jesús cuando se perdió. Si usted tiene hijos que se le han perdido de la fe, que se le han perdido en malos pasos, en malas prácticas, no renuncie a ellos. Dios no ha renunciado a ellos y usted tampoco tiene por qué renunciar a ellos. Si usted tiene un hijo perdido, nunca es tarde para ir a buscarlo. José y María buscaron a Jesús hasta que lo encontraron. Cuando se lo encontraron y le preguntaron, ¿por qué hiciste esto? Jesús les dijo, pero ¿por qué me buscan? Yo tenía que estar aquí. Y dice la Biblia que ellos no entendían absolutamente nada de lo que Jesús les estaba diciendo. No lo entendieron, le respetaron porque Jesús amaba la escritura, pero dice el texto que ellos no entendieron lo que Jesús les dijo. Así es que si usted es un papá o mamá de un adolescente y a veces usted siente que no les entiende lo que les están diciendo, no se preocupe, a José y a María les pasó igual. Y les pasó igual con Jesús. Ellos no entendían nada de lo que Jesús les estaba diciendo. No obstante, aunque era Jesús, igual le pusieron límites claros y disciplina. El texto dice que Jesús regresó y vivió sujeto a sus padres hasta que fue adulto. Así es que si usted vive, si en su casa vive algún hijo mayor de edad, mientras vive en su techo, ese hijo tiene que vivir bajo las reglas suyas en casa. Y usted tiene que hacerlo con amor, con mucha sabiduría, pero usted tiene que colocar límites claros y disciplina. Y ellos también vivieron la gracia de Dios, vieron la gracia de Dios una y otra vez.
una y otra vez. Desde el nacimiento de Jesús, cuando los sabios vinieron y dieron algunos regalos que le iban a permitir sostenerse económicamente en el tiempo a la familia. Ellos vieron la gracia de Dios. Y yo creo que usted y yo, mientras pasemos la fe a nuestros hijos, vamos a ver la gracia de Dios también. Y para terminar, quisiera mencionar la tercera tarea, y esta aplica para el tiempo en el que estamos. Los papás y las mamás, conforme a la voluntad de Dios, dan esperanza a sus hijos. Siembran la semilla de la fe, siembran la semilla de la educación, pero también siembran la semilla de la esperanza a sus hijos e hijas. Pamela y yo, mi esposa y yo, lo hacemos por medio de lo que llamamos textos de vida para nuestros hijos. Un texto de vida es una palabra de Dios que dedicamos a alguien o que tomamos para nosotros. Por ejemplo, el texto de vida de Pamela y el mío es: busquen primeramente a Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Y así vivimos, Pamela y yo, buscando todos los días, en cada etapa de nuestra vida, en cada momento de nuestra historia, qué es la voluntad de Dios para nosotros ahorita. Buscamos con todas las fuerzas hacerlo conforme a la voluntad de Dios, sabiendo que Dios se va a encargar de todo lo demás. Ese es nuestro texto de vida. Pero para Felipe y para Lucía, escogimos dos textos de vida. Se los enmarcamos. Un amigo los pintó en un cuadro muy bonito y se los tenemos en la cabecera de sus camas. Y todas las noches, yo y Pamela nos encargamos de leérselos. Se los repetimos todas las noches cuando se acuestan. Cuando Felipe se acuesta, oramos con él, le damos un beso en la frente y le decimos: el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Y le decimos: Felipe, que esto se cumpla sobre tu vida hoy, mañana y siempre, en el nombre de Jesús. Y para Lucía, nuestra hija, escogimos el texto de Proverbios 31:25, que dice: ella se reviste de fuerza y dignidad y sonríe sin temor al futuro. Se lo leemos y le decimos: Lucía, que esto se cumpla sobre tu vida hoy, mañana y siempre. Lo que estamos haciendo es sembrando esperanza. Alguien nos dijo recientemente que este tiempo de pandemia, nuestros hijos lo van a vivir conforme nosotros les guiemos y lo van a recordar conforme nosotros les enseñemos a recordarlo. Y nosotros, como papás y mamás cristianos de parte de Dios, tenemos la tarea de dar esperanza a nuestros hijos y a nuestras hijas. Recapitulo: usted como papá, usted como mamá, delante de Dios tiene tres tareas principales: formar integralmente a sus hijos, comunicarles su fe a sus hijos y también comunicarles esperanza, con mucha más razón en este tiempo en el que estamos nosotros. De parte de Enfoque a la Familia, ha sido un placer compartir estas palabras y en unos minutos seguramente vamos a conversar un poquito más. Gracias, Pastor Jason Cordero. Realmente algo muy bonito y especial en estos minutos cortos que ha tenido de exposición. Quiero presentar a nuestra hermana Katia Olivares. Es especialista en prevención de la violencia y el delito, también consultora de las Naciones Unidas contra las drogas y el crimen en el Perú. Bienvenida, hermana Katia. Bendiciones. Adelante. Muchas gracias, bienvenidos y a todos, especialmente a quienes nos están acompañando en este panel y a todos los padres de familia que se están dando un tiempo para poder aprender un poquito más acerca de cómo guiar a sus niños y niñas, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Quiero preguntar si se me logra escuchar bien, no vaya a ser que esté hablando aquí sola. ¿Se me logra? Sí. Perfecto. Yo siempre pregunto si se me escucha bien, no pregunto si se me ve bien porque vayan a ser muy sinceros, digo, entonces mejor lo dejamos ahí. Bien, ¿qué tal? Bueno, como ya lo decía, mi nombre es Katia, bienvenidos. Nosotros estamos aquí, soy parte de una iniciativa que se llama Educación para la Justicia, que promueve la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ustedes dirán de repente el nombre mismo, dice drogas, crimen, que hacemos aquí hablando de repente temas educativos. Bueno, si bien es cierto, el objetivo de la oficina misma es erradicar desde su producción, comercialización y consumo de drogas, pero hay una tarea que va más allá y es muy importante, y es la tarea de educar a los niños, educar a las niñas y a los padres, a la sociedad en conjunto, sobre todo para prevenir cualquier tipo de delitos, como por ejemplo el consumo de drogas
o delitos como en el Perú vivimos la extorsión, vivimos también, por ejemplo, la trata de personas, tráfico ilícito de inmigrantes. Esto se puede prevenir si empezamos a enseñar a los niños y a las niñas desde muy temprana edad, por ejemplo, cómo recurrir a valores tradicionales. Nosotros cuando damos talleres constantemente, los padres, docentes, siempre nos preguntan y tal vez consideramos que debe haber una receta mágica para que los problemas sociales se terminen. Y siempre decimos lo mismo, no hay una receta mágica. De hecho, siempre volteamos a ver valores tradicionales, costumbres que vienen quizá desde los padres mismos y de repente decimos, ustedes no saben mucho de tecnología, pero sí saben de experiencia misma de la vida. Por ejemplo, frente a estos nuevos desafíos que estamos teniendo ahora, todos estamos en cuarentena, hoy domingo en el Perú, todos estamos en confinamiento, y vemos que los padres tienden a interactuar con sus niños y niñas en casa. ¿Cómo lo hacen? ¿O cómo están generando esa convivencia? Es una gran oportunidad para ustedes, por ejemplo, para poder explorar sus mundos y generar de repente también que esa brecha generacional de la cual constantemente se habla pueda reducirse si ustedes empiezan a preguntarles a ellos cuáles son sus gustos, qué es, por ejemplo, o qué les llama la atención en Internet, etcétera. Mientras más conozcamos de su mundo, mejor preparados vamos a estar para poder ayudarlos a enfrentar cualquier tipo de desafío que ellos tengan más adelante. Entonces, tenemos que estar preparados. Primero, vamos a ir siempre hablando de comportamientos éticos para poder comprender su mundo y que a su vez desarrolle, por ejemplo, un mundo más justo, más sostenible y también, digamos, genere cierta empatía con los demás. Nosotros desde la iniciativa misma trabajamos con herramientas lúdicas, herramientas educativas que nos permite llegar a ellos y a llamarles su atención y a partir de eso, por ejemplo, empezar a generar o que ellos interioricen mejor el mensaje. Voy a compartirles con ustedes, por ejemplo, ahora las herramientas que nosotros estamos compartiendo en los diversos talleres que venimos desarrollando. Permítanme aquí. Aquí está. De repente hay algunos aquí que conozcan esta herramienta. Se logra visualizar, ¿verdad? Voy a agrandarlo aquí también. Por ejemplo, esta es una de las herramientas que nosotros estamos abordando ahora en el Perú. Estamos prácticamente ya en 13 regiones y esta es una herramienta educativa, su mismo nombre lo dice, para promover una cultura de paz en las niñas y en los niños. Dentro de Naciones Unidas siempre van a haber términos como cultura de paz, cultura de legalidad, agentes de cambio, porque si nosotros observamos, por ejemplo, a nuestro alrededor, quizá desde que despertamos y encendemos nuestra pantalla en un televisor o nuestro celular, vamos a ver que estamos rodeados de violencia. Hay muertes, hay asaltos, todos los tipos de delitos. Entonces, de hecho, vivimos en una cultura de violencia, donde constantemente se habla incluso de feminicidios, desapariciones, etc. Si vemos, por ejemplo, en el arte, en la música, en el cine, en la televisión, en las novelas, todo está rodeado de violencia. Sin embargo, nosotros queremos cambiar esa cultura por una cultura de paz. Enseñarle a los niños que, por ejemplo, ellos pueden ser agentes de cambio a través de prácticas de la tolerancia, como la integridad, etc. Entonces, esta herramienta que se llaman los SOR, que son 4 personajes que van a enseñarles a ellos a través de serios episodios, por ejemplo, de cómo comportarse y cómo poder ellos interiorizar el mensaje. Si bien es cierto, los niños de 5 o 6 años constantemente están repitiendo modelos, ellos están imitan a los comportamientos de casa o lo que observan constantemente en televisión o en internet. Y qué mejor que tengan buenos referentes para poder imitar este tipo de actitudes. Entonces, ¿de qué trata? Y, por ejemplo, ¿por qué inculcamos este tipo de herramienta? Primero, porque sabemos que en la educación hay una configuración de valores. Vemos que, por ejemplo, lo que aprenden en casa lo complementan en las escuelas o en su caso, por ejemplo, en sus iglesias, donde van a desarrollar ciertas habilidades especiales. Entonces, esto va a generar, a su vez, que haya, obviamente, una creación de sociedades más justas, una sociedad más inclusiva. Y, por ende, van a ser agentes proactivos de cambio. Pero esto no podría darse sin la participación de 3 actores principales. Uno de ellos es la comunidad internacional. Nosotros, por ejemplo, a través de nuestra oficina quizá ponemos un poquito nuestro granito de arena,
Y el otro actor importante también debe ser el Estado, a través de sus diferentes programas sociales, de repente que puedan llegar a zonas como la que estamos ahora. Y el otro actor importante es la sociedad. Y digamos, para que haya una educación integral, estos tres actores tienen que funcionar de forma coordinada. Vamos a continuar aquí. Entonces, hablamos de la enseñanza primaria porque, como decíamos, es el primer reto que tenemos. Ustedes de repente como padres, muchos cuando han sido primerizos, se han dado cuenta que es todo un mundo. Entonces, es una apertura para que ellos puedan enseñar, para que se les pueda enseñar nuevos valores y nuevas aptitudes. Sobre todo, para que les pueda servir este tipo de acciones que nosotros, por ejemplo, venimos realizando, para que cuando ellos se encuentren frente a diversas situaciones, puedan saber enfrentar de manera asertiva la violencia, la corrupción, etcétera. Entonces, empiecen a entender digamos, el impacto que van a tener la toma de sus decisiones. Desde muy pequeños, por ejemplo, le decimos o le enseñamos a través de esta herramienta el impacto que tiene tomar una buena decisión, a dónde les va a conllevar. De hecho, por ejemplo, nosotros aquí como adultos somos producto de nuestras decisiones. Hemos venido constantemente desde muy pequeños, desde la carrera que, por ejemplo, elegimos, el trabajo al cual aceptamos, han sido producto de decisiones. Y esto y eso será contestado por cada uno, si en realidad estamos donde quisimos estar, porque eso es consecuencia de cómo nosotros hemos ido tomando una serie de decisiones. Es importante que le hagamos entender entonces a los niños que tienen que aprender a tomar buenas decisiones a partir de lo que nosotros empecemos a enseñarle. Entonces, es una serie de dibujos animados que tiene 9 episodios, por ejemplo. Ustedes como padres, si están buscando tal vez contenido en internet para poder compartirlo con ellos, porque sabemos que abundan contenido violento, contenido que de repente es inapropiado para su desarrollo integral, tenemos esta opción. Ustedes pueden buscarlo, vamos a compartirles los enlaces para que puedan visualizarlo. Como les decía, más allá de ser un dibujo animado común, este dibujo tiene algo en especial. Por ejemplo, más allá de la historia misma que habla, vienen de un planeta que ha sido destruido por sus mismos habitantes, quienes a partir de sus malas decisiones contaminaron su planeta y lo destruyeron. Entonces, pero dentro de todos los habitantes hubo 4 que lograron desarrollar buenas habilidades, que lograron, digamos, convivir de manera armoniosa, de manera pacífica, y ellos se salvaron y llegaron a la Tierra. Eso es lo que cuenta en la serie. Ellos llegaron a la Tierra y vieron que aquí en nuestro planeta también estamos yendo por ese camino de la destrucción, y lo que traen es una esperanza. Le enseñan a los niños que si ellos logran comportarse bien, si ellos empiezan a transmitir valores, entonces su planeta no se va a destruir. Y más allá de esto, por ejemplo, cada personaje también va a representar una habilidad especial. Y le enseñamos a los niños a través de los 4 representantes, por ejemplo, del planeta Source, que no hay que juzgar por el físico, no hay que prejuzgar por la apariencia que vean, por ejemplo, sino más allá de conocer a las personas. Por ejemplo, ella es Scooter, uno de los personajes. Ella, por ejemplo, no tiene piernitas. En su planeta hubo un accidente y ella pierde sus extremidades inferiores. Esto no le impidió a ella poder continuar con la vida y, digamos, tener esperanza. A lo contrario, ella logra desarrollar a partir de esa dificultad una habilidad especial, y es el trabajar en equipo. Dentro de los 4, ella es la que desarrolló esta fortaleza y puede, por ejemplo, colaborar con mayor eficacia cuando se trata de utilizar la fuerza. Ojo, que también rompemos aquí ciertos estereotipos. Cuando consideramos tal vez que los hombres son más fuertes que las mujeres, decimos que las mujeres también tenemos esa fortaleza, porque Scooter es una niña. Veamos aquí. Está Céntimo. Él, por ejemplo, perdió la habilidad de ver. Él es un ser que no logra visualizar. Sin embargo, a partir de esa debilidad, desarrolló una habilidad, que es justamente si no logra ver con los ojos, pero logra ver con el corazón. Entonces, él va a desarrollar la habilidad de la empatía, y le enseñamos, por ejemplo, que los niños desde 5 o 6 años también pueden mostrar sus emociones, que no está mal verlos a ellos llorar. Muchas veces se vincula esto a que los niños, por ejemplo, no lloran, o los niños no muestran sus sentimientos, y le enseñamos que no, que ellos también tienen ese derecho. Vemos, por ejemplo, a otro de los Ors, que es Signal. Por ejemplo, él no puede usar la boca para hablar,
pero él puede, a partir de esa dificultad, desarrollar otra habilidad, y es la resolución de conflictos, porque puede escuchar a las personas de manera más atenta. Vemos la última, es el último personaje, no menos importante por ello, es Intela. Ella, por ejemplo, en su planeta se rompió su caparazoncito e hizo que su cerebro se desarrolle más de lo normal. Por ende, por ejemplo, a ella tiene la habilidad especial del pensamiento crítico, y rompemos el estereotipo de decir que las niñas no son buenas para las ciencias, por ejemplo. Le enseñamos también a ellas que pueden razonar y pueden tener muy buen juicio crítico. Entonces, ella va a ser especialista en el pensamiento crítico. Entonces, a partir de este tipo de habilidades que ellos desarrollan, cada uno de repente por separado lo desarrolla muy bien, pero si lo trabajan en equipo, van a poder fortalecer en mayor medida sus capacidades y sus fortalezas. Esto le dejamos a ustedes como padres, tal vez para que puedan tener una ayuda, si ustedes están buscando contenidos en internet constantemente para que sus niños puedan desarrollarse y puedan tener algún buen referente. Los SORS es una gran alternativa. Más allá de esta herramienta, también nosotros hemos desarrollado, o bueno, la oficina ha desarrollado otra serie de herramientas que permite, por ejemplo, denunciar la violencia. Vivimos en un país donde no tenemos una cultura de denuncia. De hecho, si aquí, por ejemplo, a más de uno nos han asaltado, nos han quitado un celular, en lo último que hemos pensado es en ir y poner una denuncia. Sin embargo, imagínense cuánto más complicado es cuando un adulto vive algún episodio violento, una mujer vive algún episodio violento y quiera ir a denunciarlo. Es muy difícil. Y muchísimo más difícil es que un niño pueda denunciar la violencia. Pero entonces, a raíz de otra herramienta lúdica, que es un videojuego, le enseñamos a los niños que jugando, por ejemplo, aprendan a pedir ayuda, a romper el silencio frente a la violencia física, a la violencia sexual o a la violencia psicológica. ¿A través de qué? Voy a compartirles aquí, permítanme por favor, para poder... Nosotros desarrollamos este taller en 2 horas, así que voy a tratar de resumirlo. Vamos a... Ella, por ejemplo, es Chuca. Es otra de las herramientas que nosotros tenemos para enseñarles a ellos que puedan pedir ayuda, que puedan ser asertivos. Por ejemplo, Chuca es un videojuego. Para los padres de repente esto es un poco complicado de entender. Sin embargo, cuando les presentamos a los niños y hablamos que tenemos que generar herramientas que nos permitan acercarnos a ellos, hablar en su lenguaje, qué mejor que usar un videojuego que los va a educar, los va a enseñar a prevenir la violencia. Entonces, Chuca es una niña de 13 años, ella es youtuber, ella es influencer, pero cuenta sus historias en modo positivo siempre, ¿no? Sacándoles un mensaje a través de las experiencias que ella pueda ir teniendo. Entonces, ¿de qué trata Chuca? Permítame, aquí voy a mover esta página aquí porque no me deja visualizar. Ahora sí. Entonces, ¿de qué trata Chuca? Chuca tiene una pesadilla y dentro de su pesadilla, en el videojuego, va a encontrar monstruos. Monstruos que van a representar la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica. Entonces, se van a dar batallas en las que a través de emoticones ellos van a tratar, por ejemplo, de ganar, y si Chuca gana, pasa al siguiente nivel. Pero la peculiaridad quizá en este caso de este videojuego es que si ella, por ejemplo, ataca al monstruo de manera violenta, Chuca no gana, a lo contrario, Chuca pierde. Entonces, le enseñamos de paso a los niños, por ejemplo, que la violencia con más violencia genera más violencia. Entonces, ¿cómo enfrentar al monstruo? Al monstruo no hay que matarlo, hay que saber enfrentarlo. Entonces, también el videojuego desarrolla emoticones especializados, por ejemplo, como la familia, como el policía, canales por donde los niños puedan optar para poder pedir ayuda frente a cualquier tipo de monstruo. Entonces, el objetivo es identificar las mejores estrategias, como les venía comentando, para poder afrontar cualquier tipo de violencia. Entonces, este videojuego está orientado para los niños entre 7 y 12 años. Tienen que tener, si es menor, debe haber un acompañamiento del papá o de algún tutor. Vamos a continuar aquí. También presento un cómic, porque si bien es cierto, nosotros hemos hablado de los SORT, que es un dibujo que se ve a través de internet, igual un videojuego se necesita internet, pero también hay otras alternativas. Sabemos que en el Perú hay muchos lugares donde no hay servicios básicos y peor, de repente va a haber acceso a internet. Sin embargo, la alternativa aquí, por ejemplo, es que si no tienen acceso al videojuego, no tienen acceso a los videos de los SORTs,
en este caso puedan también descargar, yo también les voy a dejar en la página, por ejemplo, para que puedan descargar el cómic. Si aquí hay padres de repente van a internet, descargan un cómic o pueden descargar de repente historietas de los zorros. Entonces, en el cómic lo que ella va a contar son sus experiencias de la vida, que está muy relacionado a las vivencias que viven, que valga la redundancia, que viven los niños a diario en el colegio y cómo saber enfrentarlos, por ejemplo. Estos son los monstruos que van a encontrar, por ejemplo, en los videojuegos. Vemos, por ejemplo, a cómo atacaría un monstruo de violencia física, cómo atacaría un monstruo de violencia psicológica y sexual. Esos son los emoticones con los que el monstruo ataca a Chuka. Y acá esto es para que ellos puedan hacer sus mezclas, pero básicamente ustedes entran a la página, logran registrarse, eligen cómo ser, y luego empiezan a jugar, van a descubrir sus mundos, y esa es la típica batalla que se da. Ahí está Chuka, ahí está el monstruo que representa la violencia física, por ejemplo, y le lanza un emoticón. El emoticón, en este caso, es una patada en su mochila. Entonces, ella tiene la opción, por ejemplo, de responder con un emoticón también violento. Puede responder de repente con sacarle la lengua o darle un insulto. Va a depender muchas veces de cómo el niño considere, ¿no? Y de paso vemos cuál sería su comportamiento. Y tiene a su vez los emoticones de defensa correctos, que son pedir ayuda, pedirle ayuda a un docente, a su familia, a sus amigos, o demostrar de repente empatía frente a este tipo de agresión, etc. Y de acuerdo a eso, Chuka va a poder avanzar al siguiente nivel o va a ir, si ataca constantemente de manera agresiva, ella va a ir perdiendo. Y vemos que cada monstruo aquí en el videojuego va a tener un nombre peculiar y va a tener ciertas características. En este caso, por ejemplo, Yodón es inseguro y sus agresiones pueden lastimar el autoestima. Decimos en el videojuego siempre que más allá de detectar víctimas, también detectamos algún tipo de adolescente o niño o niña que tenga algún tipo de conducta agresiva. Se va a poder reconocer a través de este tipo de características que presentan los monstruos. Entonces, vamos a tener diferentes monstruos que va a pasar en algún nivel Chuka. Vamos a ir aprendiendo juntamente con los niños, los padres de repente que quieran jugar con ellos, van a ir aprendiendo de paso y ellos les van a contar sus experiencias, vamos a ver las características. Entonces, estas herramientas que les he comentado quizá de manera breve, nos han servido a acercarnos a los niños y que ellos de repente puedan aprender y puedan contarnos sus experiencias. Más allá de tener solamente la herramienta, también la hemos aplicado. Antes de esta cuarentena hemos asistido a colegios, ha habido chicos que se han incluso disfrazado de los zorros y tenemos de antemano la experiencia de decirles que funciona. A ellos les llama su atención y pueden, por ejemplo, a partir de eso, aprender. Si un día, por ejemplo, los docentes o los padres le dicen a los niños, hoy vamos a hablar de Estado de Derecho, vamos a hablar de cultura de legalidad, va a ser muy difícil captarle su atención. Pero si antes de eso le decimos, mire, vamos a ver un video o vamos a jugar, el niño va a estar predispuesto para aprender nuevos conocimientos. Y después que ellos logren ver el video, después que ellos logren jugar, uno puede interrogar, uno puede ya a partir digamos, de su experiencia misma, empezar a dialogar con ellos. Va a ser mucho más fácil. Entonces, son herramientas que a ustedes como padres les puede servir para, como les decía al inicio, cerrar un poco esa brecha generacional, de prejuzgar al niño, de decir, tú solamente estás en internet, y nos ha pasado a muchos cuando recién llega Facebook a nuestras vidas y decimos, ¿qué hacen allí los niños? ¿Qué les llama tanto la atención? Sin embargo, cuando empiezan a conocer y a interactuar con la red social, muchos padres se convierten son más incluso adictos que los hijos. ¿Y por qué? Porque ya descubrimos cuál es lo bonito o qué es lo novedoso. Lo mismo va a pasar con los niños, con sus hijos. Muchos de ellos de repente usan TikTok, usan Instagram, o son youtubers, son influencers. No está mal. Lo que está mal de repente es que ustedes no tengan esa comunicación fluida y no sepan por qué ellos están inmiscuidos en este tipo de comunicación digital. Eso quería compartirles y bueno, no sé si ya me pasé tal vez un poquito de tiempo. Gracias. Muchas gracias, hermana Katia Olivares. Gracias por este tiempo de exposición y reiteramos una vez más y saludamos el esfuerzo de quienes están conectados en estos instantes a esta sala virtual. Es la Escuela para Padres Online, desafíos y oportunidades de un padre en cuarentena. Qué bendición y qué alegría. De inmediato quisiera presentar a quien ha sido director fundador de la Escuela de Psicología en la Universidad CEL,
antes Seminario CEL. Él es nuestro hermano Mauricio Calderón, psicoterapeuta, escritor y psicólogo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Qué privilegio tenemos en esta tarde de tener su presencia. Hermano Mauricio, bienvenido. Bendiciones. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Conozco Moyobamba muy bien, he estado unas 5 veces por allá, la última vez hace un año, así que es un honor nuevamente estar conectado, esta vez de esta manera. Entonces, quisiera compartir a continuación la pantalla. Les he enviado el PowerPoint para que puedan compartirlo con quienes se han sumado. Esta tarde tenemos el tema de retos y oportunidades en la pandemia. Y bueno, en realidad la vivencia de la cuarentena es muy distinta, ¿no? Por un lado tenemos la cuarentena en zona rural. Justamente tengo una paciente que vive en uno de los pueblos alrededor de Moyobamba, no voy a decir el nombre, justamente por una crisis de ansiedad, ¿no? Los problemas de ansiedad se han disparado muy, muy fuerte en todo el país. Y hay una cuarentena en el campo, o en los pueblos donde la población está más dedicada al campo. Hay esta cuarentena en Ciudad Grande, pero en Ciudad Grande, clase mediera y Ciudad Grande en los alrededores. Y por lo menos tenemos 3 diversas cuarentenas distintas. Entonces yo voy a dar algunas recomendaciones en general y los que nos escuchan tienen que irlo adaptando a su realidad, porque entre el público que tenemos esta noche, tenemos, entiendo, básicamente un público de ciudad, pero también tenemos un público que vive en ciudad, pero que trabaja en el campo y que está haciendo el esfuerzo por conectarse, ¿no? Muy bien, entonces comienzo a compartir mi presentación con su permiso. El pastor Eli, que me ha presentado, mi nombre es Mauricio Calderón, psicoterapeuta y psicólogo social del Hogar del Alquimista. Muy bien, las crisis que hemos vivido en el pasado reciente nos han mostrado que con paciencia y solidaridad podemos salir adelante, ¿no? No es la primera crisis que tenemos. Yo tengo 48 años. Para los que recuerdan, tuvimos la crisis de la violencia política hace poquito y también tuvimos un periodo hiperinflacionario también hace poco, que nos llevó a indicadores muy altos de pobreza, ¿no? En ese tiempo yo recuerdo de que mi desayuno era una limonada, mi almuerzo eran 2 plátanos. Cena no había, cena era de los ricos y famosos. Pero, entonces, no es la primera crisis que enfrentamos. Tenemos los recursos, tenemos la experiencia de haberlo afrontado, sabemos cómo ha sido de estresante, cómo ha sido la incertidumbre, y fueron crisis largas, ¿no? Fueron crisis largas. Entonces, de esa experiencia podemos tomar ahora para enfrentar la nueva crisis, que ha sido una crisis que nos cayó de un momento a otro, profunda, pero que nos cayó de un momento a otro, ¿no? Muy bien. En el Perú, los problemas de salud mental o salud psicológica lo venimos arrastrando de buen tiempo atrás. Este resultado son de una investigación que hizo el Ministerio de Salud del año 2016. Acá dice que casi 2 millones de personas mayores de 12 años tenían un trastorno depresivo en el 2016 y tenían alguna variedad de depresión en el año 2016. Casi 2 millones. Y casi 3 millones han tenido algún trastorno ligado a ansiedad, de las variedades de trastornos de ansiedad, porque hay variedades de ansiedades y variedades de trastorno de depresión. Entonces, esos problemas ya los teníamos hace 4 años atrás, y ahora con la pandemia se han fortalecido. Es decir, la cantidad de personas que están teniendo problemas de ansiedad, que ya los habían culminado su tratamiento, están regresando.
o personas que tenían algún tipo de trastorno al cual se habían adaptado mal que bien, se han disparado sus trastornos, sus síntomas. Sea problemas de ansiedad, sea problemas de depresión, sean problemas psicóticos o sean conflictos de pareja que se habían enfrentado básicamente evitándose, ¿no? Es decir, cada uno trabajaba y no se veían y así se enfrentaron los problemas. Pero ahora que estamos recluidos en casa en mayor o menor medida, esos conflictos se han disparado. Y se ha disparado la violencia en los hogares. Violencia en los hogares, que no solamente es violencia de la sociedad en general, también es violencia de las familias evangélicas en particular. Y lo menciono aquí, los resultados de la investigación que hicimos en Paz y Esperanza el año 2014, con una muestra a nivel nacional, donde preguntamos por las variedades de violencia presentes en hogares evangélicos. Y una de las regiones elegidas como muestra fue justamente la región San Martín, con centro en Moyobamba y algunos pueblos alrededor. Y lo que encontramos en resumen, pues, la investigación y muchísimo más que esta imagen, yo tengo tiempo muy cortito, así que me remito a cosas muy generales, es que la violencia en los hogares evangélicos era muy similar a la violencia en la sociedad en general, en base a los resultados de la encuesta nacional de hogares. Aparentemente hay un poco menos de violencia física, pero hay más violencia emocional, más violencia psicológica. Un pastor nos decía, cuando hicimos el análisis de resultados, un pastor nos decía, es como que el convertido, dice, ya no te golpeo porque ahora soy creyente, pero sí insulto, sí grito, ¿no? Entonces, la violencia en los hogares se ha disparado. La violencia en los hogares se ha disparado ansiedad, se ha disparado depresión, se ha disparado diversos tipos de trastornos, y por eso mismo, y por toda la incertidumbre frente a lo que viene, la preocupación económica, entonces se dispara. Ahora, entonces, ¿qué retos tenemos en la cuarentena? En base a este contexto, ¿qué retos tenemos? Varios. Y aquí yo resumo y reconozco que son retos grandes, pero también a la vez es lo que tenemos. Lo que tenemos a la mano, lo que estamos viviendo, como digo, no es la primera vez, en realidad, no es la primera vez que tenemos estos retos. En los últimos 30 años es la segunda vez. Y podemos ahora enfrentarlo mejor. Primer reto, mantener la calma a pesar de las circunstancias. Las circunstancias para todos no son las mismas. Alguien ha dicho, estamos en la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo bote, si eso es verdad. Sin embargo, tenemos igual el reto de mantener la calma a pesar de las circunstancias. La circunstancia puede ser habernos quedado sin trabajo, habernos quedado sin ingresos, que se haya gastado el FP, la CTS, haberse quedado sin trabajo de un momento a otro. Si tu trabajo implicaba un ingreso diario, rápido te quedaste sin ingresos. Si había que pagar un cuarto, rápido hubo gente que tuvo que salir del cuarto y migrar a su ciudad de origen. ¿Ya? No solamente eso, la preocupación por comer, la preocupación porque no hay equipos suficientes en la casa para que estudien los chicos. Yo tengo 2 hijos, uno de 14, uno de 9. Mi esposa se había quedado justo sin trabajo un mes antes de que saliera la epidemia, pero justamente cuando cerraron la oficina donde ella trabaja, le dijeron, llévate la computadora, te la prestamos. Pero igual, cuando reabra la oficina, tenemos 2 computadoras menos. Entonces, hay esa preocupación. Segundo, prevenir y reducir el sufrimiento de los niños. En la década de los 80, inicio de los 90, cuando tuvimos la violencia política y una crisis inflacionaria muy grande, la preocupación no fue tanto los niños, pero ahora sí tenemos el reto de que, bueno, tenemos una situación muy mala, una situación realmente catastrófica. Las personas que se están muriendo cada vez, las muertes se nos acercan más,
o ya tenemos muertos en la familia y enfermos hospitalizados, pero sin embargo queremos que los niños sufran lo menos posible. Y eso implica poder, por ejemplo, el número 3, reducir expectativas sobre el rendimiento escolar. Este es un año malo para las demandas en el colegio y para lo que nosotros esperamos de los niños en el colegio. Los padres exigentes, los padres perfeccionistas, quieren que su niño igual salga en primer puesto, quieren que su niño igual logre todos los aprendizajes, pero necesitamos reducir las expectativas, sobre todo para los niños que tienen algún problema de aprendizaje, ¿ya? Porque los niños con algún problema de aprendizaje o con un problema de atención en la computadora se concentran menos. Antes yo podía llevar 4 sesiones de pacientes en mi consultorio seguido. Ahora puedo máximo 3, porque delante de la computadora es aburrido o es estresante, ¿ya? Entonces, tenemos que reducir las expectativas sobre el desempeño de los niños en el colegio. Cuarto, buscar ayuda profesional y amical. Los problemas de ansiedad se han disparado, los problemas de depresión se han disparado, los problemas de violencia no se han disparado, y necesitamos buscar ayuda antes de desbordarnos. Y si nos hemos desbordado, como yo, tengo que buscar ayuda ya, de los amigos y de los profesionales. No hay que tenerle temor de ir al psicólogo clínico, de ir al hospital o de ser medicado. Oportunidades en la cuarentena, para ir terminando. 1. Tenemos la oportunidad de enseñar solidaridad y paciencia a los niños, ¿ya? En esta crisis en la que somos más conscientes de lo que estamos viviendo, a diferencia de lo que nos agarró los 80, 90, donde había una menor conciencia de lo que estábamos viendo, lo que queríamos, ahora hay más conciencia de lo que queremos, porque se ha desarrollado un mayor nivel de ciudadanía y están más claros los objetivos de lo que queremos lograr como sociedad. Estamos lejos, sí, pero está más claro. Entonces, tenemos la oportunidad de enseñar el hecho de compartir, de lo que tenemos en el bolsillo, de lo que tenemos en la cocina, en la medida de lo que podemos compartir. Algunos podrán compartir más, otros compartir menos, pero podemos enseñar a los chicos a compartir, a tener paciencia. Para algunos padres es más sencillo, para otros es más difícil, pero la oportunidad de enseñar estos valores, de enseñar la disciplina, de seguir las consignas del gobierno. Entonces tenemos una oportunidad especial de enseñar valores. Segundo, conocer la preferencia de los hijos. No es que tengamos más tiempo ahora, puede ser que ahora trabajemos más. Los que estamos trabajando en casa desde la computadora, es probable que estemos ahora trabajando más que antes. O trabajando más que antes también porque los ingresos son menos. Trabajando más horas, los ingresos son menos. Pero podemos hacer el esfuerzo por separar tiempo para ver si los chicos tienen internet en la casa, no todos tienen, ver a qué les gusta, prestar atención. Mi hijo mayor le gusta mucho el freestyle, ¿no? Esa pelea de gallos, es el rapeo en competencia. Y entonces ahora tengo más tiempo. Él dice, papá, mira, la semana pasada fue el FMS, la competencia en Argentina. Esta semana comienza la competencia en Chile. Sí implica hacer un esfuerzo. Para los padres que estamos preocupados por el trabajo, por los ingresos, por los pagos, prestar atención a que nos cuenten del concurso en Argentina, del concurso de Chile, de freestyle, sí puede requerir un esfuerzo por prestar atención. Porque podemos sentir que no es algo importante o que tengo cosas más importantes que hacer. Y sin embargo, tenemos que hacer el esfuerzo por prestar atención. Tercero, enseñarles algunas habilidades cotidianas. El día de ayer hicimos bueno, discúlpenme que ponga ejemplos míos de ciudad. Hicimos una parrilladita en mi patio. Entonces, ayer involucré a mis hijos en la preparación y los involucré también en la limpieza, en cómo sacarle la grasa a la parrilla, que ya le había enseñado, que me dijo que se había olvidado, pero nuevamente enseñarles. Y eso va a variar de lugar a lugar las actividades. Por ejemplo, en Calzada, como en Moyobamba, he visto que tienen unos huertos grandes y bonitos. Entonces ahí los padres pueden enseñar cómo hacer el mantenimiento a su huerto.
Cuarto, retomar actividades retrasadas. A mi hijo menor, por ejemplo, en estos días aproveché en enseñarle a montar bicicleta. Y tiene 9 años, a mí se me había atrasado, pero aprovechando estos días saqué la bicicleta, la limpié, estaba en el sótano del edificio, y había un primer piso, la limpié y hemos salido y hemos aprovechado ese tiempo para retomar esa actividad. Quinto, enterarnos lo que está sucediendo en la escuela. Entre mi esposa y yo, quien está más atenta a la escuela es mi esposa, pero nos estamos enterando de qué es lo que hace la escuela de una manera en que no nos habíamos enterado antes, porque podemos, uno o dos, prestarle más atención a la escuela. Sexto, enseñar cómo manejamos nuestra crisis. En esta crisis le estamos enseñando a los hijos, de manera consciente o automática, cómo se manejan las crisis que ellos van a vivir más adelante en su vida, alguna crisis. Séptimo, aprender nuevos juegos y tecnología que son los niños. Mis hijos me están enseñando qué juegos están jugando ahora, sea en la computadora, sea en el celular. Con las medidas de prevención que ya nos acaba de hablar la representante de UNDOC. Octavo, enterarnos de las vivencias y riesgos actuales. Muchas gracias. Yo sé que esta es una referencia general, pero necesitamos ser conscientes de las dificultades que estamos viviendo. Mucha ansiedad, mucha tristeza o mucha depresión y mucho problema de violencia en el hogar. Si lo tenemos, tenemos que reconocer que lo tenemos. No nos hace malas personas, no nos hace inferiores, no nos hace débiles, y buscar la ayuda necesaria. Aprovechando estas oportunidades como ahora. El Zoom existe tiempo atrás, pero esta es la oportunidad que esta crisis nos ha dado la oportunidad de aprovechar recursos de lejos, ¿no? Y para poder aprender y crecer. Muchas gracias, eso es lo que quería compartir. Muchas gracias a usted, mi hermano Mauricio Calderón. Gracias por esta exposición, justamente en esta escuela de padres que se está desarrollando de manera virtual. Los primeros 5 o 6 interrogantes o dudas que hubieran, vamos al chat de inmediato. Si me permite, en el chat hay una pregunta que dice, en los hogares disfuncionales, ¿qué aconsejaría realizar esta práctica de responsabilidad según la Biblia? Yo quisiera ampliar el concepto a hogares en donde hay una persona que tiene una fe y el resto de la familia no la comparte. Y lo que quisiera recomendar en este punto es que como papá, como mamá, viva su fe más que el hablar su fe. Es decir, si usted vive en casa con personas que no comparten su fe, no hable tanto de ella, pero vívala. Vívala y vívala honestamente, de forma transparente, y después invite a otros miembros de la familia con humildad a participar de su fe. Y también haga equipo con Dios, ore con Él. Esta amiga tenía 2 hijos adolescentes, ya grandecitos, 18, 17 años, no querían nada con Dios. Entonces la estrategia que ella usó fue hacerles saber que creo que era los viernes a las 6 de la tarde, ella iba a estar 1 hora en su cuarto orando por ellos. Y les dijo, no necesito que vengan, nada más que sepan que voy a estar orando por ustedes. Y los dos le decían, mami, no creemos en Dios. Y ella les dijo, bueno, si tienen alguna petición, me la dicen. A las pocas semanas, sus hijos le estaban diciendo, mami, cuando ore por este asunto. Hoy, los dos la acompañan a ella en la fe. Gracias, Pastor Jason. Muy bien. Gracias, Pastor. Okay. Pastor Adán, bienvenido y a sus palabras, por favor. Mi cordial saludo a cada uno de los expositores en esta tarde. Hermano Jackson Cordero, qué gusto escucharle, hermana Katia Olivares y hermano Mauricio Calderón. Recuerdo cuando trabajamos aquí en Moyobamba. Bienvenido, pero está en Moyobamba ahorita. Qué precioso, qué lindo escuchar, ¿verdad? Esta escuela de padres pues nos lleva a querer un poco ayudar a tantos papás, tantas mamás que están en sus propias casas y que motivo a este confinamiento no podemos a veces tener la comunicación física, pero qué lindo que a través de estas plataformas virtuales hoy nos podamos comunicar y podamos tener pues expositores de mucha experiencia que vienen trabajando estos temas y qué lindo escucharlos. Y que luego cuando ya nos distribuyamos a los talleres, pues mire, son 5 talleres también que tienen mucho para aprender. Cada persona
que ya están en la espera también, son especialistas en estos campos y creo que va a ser de mucha bendición. Así que hermano Jackson, hermana Katia, hermano Mauricio, bienvenidos una vez más. Sigamos en esta tarde, en estos aprendizajes, y a los hermanos que van a venir, hermano Quintero desde Chiclayo, hermana Dina y otros que están esperando, nuestro hermano Cabezas, bienvenidos también a todos ustedes. De verdad que nos gozamos y estamos dispuestos para continuar en nuestros aprendizajes. Gracias.